Progresiones. Hay dos tipos de progresiones, aritméticas y geométricas. Vamos a empezar con las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números, es decir, una continuación de otro, pero entre ellos van a tener una relación. Quiere decir que un número que vaya constantemente sumado o restado entre ellos. Si le vemos en nuestro ejemplo del 32, para llegar al 38 necesito 6. Del 38 para el 44 sumo 6. Y para que sea una progresión aritmética, todo debe estar sumado 6. Y así puede seguir estos números hasta el infinito, siempre sumando 6. Ahora, las progresiones aritméticas tienen elementos. Como primer término, y se representa con A sub 1, es el primer elemento que está aquí, es decir, 32. La diferencia, en cambio, es el número que voy aumentando, el valor constante que voy aumentando. En este caso, la diferencia es 6. Número de términos n son los números de elementos que contiene esta progresión. ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 4, 5. Y el último término, obviamente, es el último. 56. Otro ejemplo. 7, 2, menos 3, menos 8, menos 13, menos 18. Es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque si del 7 para llegar al 2 yo veo el número que le sumo o le resto, es el menos 5. 7 menos 5, 2. Si 2 resto menos 5, es menos 3. Menos 3, menos 5, menos 8. Menos 8, menos 5, 13. Menos 13, menos 5, menos 18. Entonces sí cumple que es un valor constante, por tanto sí es una progresión aritmética decreciente porque está bajando las cantidades, creciente porque está subiendo las cantidades. Ahora veamos los elementos en esta progresión. A1, primer término, 7. Diferencia, el número que yo voy aumentando o voy disminuyendo, en este caso, menos 5. N, número de términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. AN, el último término, menos 18. Tenemos unas fórmulas de cálculo. Término general, suma de términos. ¿Para qué me sirven estas fórmulas? Estas progresiones pueden irse al infinito. Apenas aquí tenemos 6 números. Pero si me preguntan cuál es el término que ocupa el lugar 50, entonces yo no me voy a poner a llenar toda la serie hasta el 50. En este caso utilizo la fórmula y la encuentro más fácilmente. También me puede decir, sume una progresión de 100 términos. No voy a ponerme a sumar los 100. Utilizo las fórmulas de la suma. Ejemplos de estos ejercicios. Determinar el 25avo término de la progresión aritmética. 0, 1 tercio, 2 tercios, 1, 4 tercios. Lo primero que debemos hacer es determinar los elementos de la progresión. A1, primer término, en este caso 0. Número de términos. Aquí indirectamente me está diciendo que va a haber 25 términos en esta progresión, por lo que me está preguntando el 25avo. Entonces son 25 términos en esta progresión. Vemos n, número de términos 25. D, diferencia. La diferencia de 0 para llegar a 1 tercio, ¿cuánto es? No sabemos. De 1 tercio para llegar a 2 tercios, ¿cuánto es? Entonces, esta es la diferencia que tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Puede ser fácil aquí, como esto. Yo sé que me falta 6, yo sé que tengo que poner 5, pero aquí con fracciones lo ideal es restar el segundo menos el primero, o el tercero menos el segundo, o el cuarto menos el tercero, cualquiera de ellos, y nos va a dar el valor de la diferencia. Por ejemplo, si yo resto, pongamos como está en el ejemplo del archivo, 1 menos 2 tercios.
Si yo resto 1 menos 2 tercios, 1 menos 2 tercios, mínimo común 3 para 1 a 3 por 1, 3 menos 3 para 3 a 1 por 2, 2, 3 menos 2, 1 tercio. Entonces mi diferencia es 1 tercio. AN es el que me toca, calcular porque me está pidiendo el 25avo, el último término de esta serie, entonces de ese cálculo. Para determinar el valor necesito esta fórmula. AN igual a 1 más paréntesis n menos 1 por la diferencia. ¿Qué es AN? No tengo. ¿Qué es A1? 0. Más, ¿qué es n? 25. Menos 1, ¿qué es d? 1 tercio. Y hacemos las operaciones. AN igual 0. 25 menos 1, 24. Que multiplica a 1 tercio. Tercera 1, tercera 8. Por tanto, AN igual 8. ¿Qué quiere decir? Que si yo le continúo esta progresión de aquí, 0, 1, 2, 3, bueno, sucesivamente, hasta el término 25avo, por aquí que esté el término 25avo, el término 25avo va a ser 8. Siguiente ejemplo. Determinar el 35avo término de los múltiplos de 3. Como no tengo la serie, yo puedo hacerla. 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente hasta llegar al término 35 que me está pidiendo. Pero para no hacer toda esa serie, utilizo mi fórmula. Primer paso, sacar los elementos. A1, primer término, 3. N, ¿cuántos términos son? Me está diciendo que va a tener 35 términos esta progresión. Entonces, n igual 35. La diferencia, obvio, es 3, porque son múltiplos de 3, más 3, más 3, más 3. Y a n, el último valor, el cual estoy buscando. Vamos a la fórmula. A n, no tengo, es el que estoy calculando. A1, dijimos que es 3, más n, 35, menos 1 por la diferencia, que es 3. A n igual 3 más 35 menos 1, 34 que multiplica a 3. A n igual 3 más 34 por 3, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9 y 1, 10. Y 102 más 3, mi último término o mi 35avo término ha sido 105, para no estar llenando toda esta serie y llegar al mismo 105. Siguiente ejemplo. Determinar la suma de los 15 primeros términos de la siguiente progresión. Tenemos menos 6, menos 3, 0. Como ya nos pide la suma, entonces para ello tenemos cualquiera de las dos fórmulas. Sacamos los elementos de aquí de esta progresión. A1, primer término, menos 6. N, ¿cuántos términos dice aquí? 15. La diferencia, el número que necesito de menos 6 para llegar a menos 3. Sería un 3 positivo. Menos 6 más 3, menos 3. Menos 3 más 3, 0. Si coincide, entonces mi diferencia es 3. A n, ¿tengo el último término? No lo tengo. Y también me está pidiendo la suma, que no lo tengo. De acuerdo a los datos que están aquí, busco la fórmula a utilizar. En la primera, n, si tengo, A1, si tengo, pero a n no tengo. Entonces no puedo utilizar esa fórmula. Utilizo la siguiente. Suma igual a n sobre 2, 2 a 1 más n menos 1 d. Vamos reemplazando los datos. Suma igual n, 15 sobre 2, corchete 2 a 1 menos 6, más n es 15 menos 1 y d es 3. Resuelvo,
Dejemos esta fracción para despuesito. 15 medios, 2 por menos 6 menos 12, más 15 menos 1, 14 por 3. Suma igual 15 medios menos 12 más 14 por 3, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4. Suma igual 15 medios menos 12 más 42, 30. Suma igual, aquí podemos simplificar, mitad 1, mitad 15, y 15 por 15 es 225. Entonces la suma de toda esta serie hasta el 15º término es 225.